Bien, ahora sí a todos ustedes, muy buenas. Les habla Facundo Molina desde Buenos Aires, Argentina. Soy dueño y fundador de MoreFX, una organización dedicada a la formación de traders en los diferentes mercados desde el año 2005, para ser más exacto. En estos días lunes, donde nos hemos propuesto junto con XM tratar de compartir la información más relevante de los mercados financieros, de lo que impactó en el inicio, lógicamente, de la semana, cómo reaccionaron los mercados americanos, también ir visualizando qué se espera de relevante desde el calendario económico y, por último, irnos directamente a la parte gráfica y ocuparnos de analizar posibles escenarios, lógicamente, de diferentes paridades en el mercado Forex, como también algunos índices bursátiles, commodities y, lógicamente, tratar de por lo menos ver 6, 7 activos diferentes. Entiendo que me están escuchando en forma correcta, se han sumado más personas, así que trato de tanto en tanto hacer alguna consulta, alguna pregunta, y es más que bienvenido su devolución a través de la opción de preguntas. Bien, así que como decíamos recién, una semana intensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de la fuerte caída en los últimos minutos de los mercados americanos el día viernes y un inicio bajista, no solamente en Asia, en Europa, sino también en Wall Street, viró la dirección y más allá de que hubo cierres mixtos, pudimos observar ni más ni menos que al índice tecnológico, al Nasdaq, nuevamente estar muy cerca de máximos históricos y cerrando por encima de los 10.000 puntos. Para ser correctos y hablar con números exactos, el Dow Jones subió un 0,59%, el Standard & Poor's 500 un 0,65% en el día y el Nasdaq 1,11%. Entre los datos más relevantes en el día de hoy, por eso pueden visualizar las diferentes figuras, podemos apreciar, como decíamos, una importante alza con el Nasdaq superando los 10.000, un oro, ¿sí?, que se fortaleció de una manera muy relevante, superó máximos anuales y nos volvió a cotizar en máximos no vistos en los últimos años. Así que pareciera que el metal dorado no deja de ser argumento de lo que está sucediendo en los mercados generales, y más allá que tuvimos alza en los mercados de renta variable en Estados Unidos, la suba del oro nos comenta o nos confirma que la incertidumbre todavía está y hay indicios, lógicamente, de cambios de escenarios. Pero bueno, lo dejaremos en puntos suspensivos, lógicamente. Hablando también, decíamos, de lo que está sucediendo y de las dudas que fueron pasando, lógicamente hubo una debilidad de Trump en los mercados, ni más ni menos que el presidente actual de los Estados Unidos y líder republicano está más lejos de ser reelegido en los comicios que serán celebrados el próximo mes de noviembre, según las últimas encuestas. No solamente el impacto del coronavirus, también las revueltas populares tras la muerte de George Floyd han golpeado en su popularidad, y esto se refleja en las encuestas últimas que se dieron en el último tiempo. También es importante que la semana pasada se conocieron que se siguen sumando nuevos casos. De hecho, Estados Unidos informó 30.000 nuevos casos de coronavirus el pasado viernes, contabilizando su mayor registro de datos positivos desde el 1 de mayo. Esto, claro está, pesó en los mercados en el cierre del viernes y pareciera que impactó en el inicio de esta semana. Por lo pronto, y yendo a más patrones desde el punto de vista técnico, ciertamente lo que nosotros podemos observar en los mercados, que a pesar de todos los datos y todas las causas, más consecuencias, porque todavía no las terminamos de visualizar, claramente los mercados, por lo menos en lo que Wall Street nos mostró en el día de hoy, es que todavía el ánimo alcista no se terminó y sus principales tres índices
subieron y subieron de manera relevante. Bien, dudas, preguntas y comentarios respecto a lo conversado, a lo manifestado. También me pueden decir si me están escuchando en forma clara, si hay alguna interrupción, ni más ni menos les pido que también me lo manifiesten. Bien, perfecto. Así me gusta. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias, Dunia, Sergio y aquellos que me responden. Perfecto y claro. Vamos al calendario económico que tiene un lunes sin grandes datos de relevancia. De hecho, en lo que indica el cierre de los mercados americanos y la apertura del mercado asiático no tendremos datos de relevancia, pero sí mañana martes tendremos una agenda muy nutrida y ni más ni menos que tendremos datos del PMI, Purchasing Manufacturing Index, de manufacturas y de servicios, no solamente desde Alemania, la eurozona, a las 2:30 am, sino que media hora más tarde se conocerán los mismos informes concerniente a la eurozona como grupo. Media hora más tarde pasará lo mismo en Reino Unido, 3:30 am, siempre hablando de horario del este. Y desde las 3:30 a 8:45 no tendremos datos de relevancia en esa franja, por lo que seguirá el PMI de manufacturas y servicios, pero de los Estados Unidos. Posteriormente, 15 minutos más tarde, tendremos el dato de ventas de viviendas nuevas y el índice Richmond de la Fed de Richmond, exactamente, de manufacturas como datos relevantes para el día martes. Así que una batería de PMIs, podríamos decirle, no solamente desde Europa, desde lo que respecta a Reino Unido, Alemania y los diferentes países de la eurozona, sino también posteriormente lo tendremos en Estados Unidos. Y eso sí, aquí me dicen, ¿de qué hora? La hora es siempre del este, horario Nueva York, ¿sí? Para hablar todos en coincidencia, lo trato de manifestar permanentemente, pero no está de más en la próxima presentación dejarlo en claro en la misma filmina. En lo que respecta a la sesión americana, esos son los datos de importancia, y luego, pasando directamente a las últimas horas de los horarios americanos, ya pre-mercado asiático, conoceremos a las 9 p.m., para ser más exacto, a las 21 horas, la decisión de tipos de la Reserve Bank of Nueva Zelanda. Por lo cual, estemos atentos, lógicamente, a aquellos que operamos el dólar neozelandés con los movimientos previos y, lógicamente, posteriores a el cierre del martes, inicio de la operatoria de la sesión asiática del día miércoles 24. Acá tengo algunos comentarios. APA, me están preguntando el oro, me dice Sergio. Bien, termino y vamos a invitarlos a estar estudiando el oro y algunos otros activos tras conocer los datos del calendario económico. ¿Y por qué es importante el tema de los datos económicos? Ni más ni menos que porque nosotros, en los momentos, lógicamente, de publicación de datos económicos, lo que sucede es que aparecen importantes movimientos en los mercados, a veces azarosos, se suelen abrir los spreads, me refiero a los que no conocen spread, a la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Todos estos, ni más ni menos, indicios no nos ayudan al trading, lo hacen más aceroso y probablemente con mayor volatilidad. Por lo cual siempre se recomienda estar atento a los momentos donde los datos del calendario económico son publicados, saber en los instrumentos que nosotros vamos a estar tomando decisiones de trading o tenemos posiciones abiertas que probablemente sean influenciados en los precios a partir de los datos conocidos, no solamente los datos publicados, sino las diferencias respecto al dato real, la expectativa generada, por lo cual todo esto es importante al momento de desarrollar nuestro trading, por eso es que le damos tanta relevancia. Bien, aquí me pregunta Dugar, bienvenido Dugar, ¿cómo afectan estos datos de la eurozona, Estados Unidos, a sus respectivas monedas? La realidad es que afectan a la economía y probablemente tengan una incidencia, lógicamente, en sus monedas. Hay momentos o años donde ha habido una mayor influencia, hay informes que, lógicamente, tienen una mayor influencia, y hay años, como los que estamos viendo actualmente, que, en cierto modo, están descontados, que los datos no van a ser del todo buenos, porque lógicamente es una situación no del todo de las mejores las que se está viviendo a partir de, lógicamente, el COVID-19 entre nosotros, pero empiezan a aparecer también esas expectativas respecto a
lo que se esperaba y lo que finalmente dio el dato, y esas diferencias suelen tener impacto probablemente, lógicamente, en las monedas. Cuando hablamos de la eurozona, atentos a aquellos que trabajan con el euro, y aquellos que operan los majors o la gran cantidad de pares de monedas que encontramos en Forex, lo venimos diciendo permanentemente, el dólar es el macho del mercado, por decir de una manera, o así lo decimos entre nosotros, los que estamos en el día a día en el mercado, porque todo cotiza en dólar. Los principales pares están en moneda dólar y los pares cruzados y los exóticos toman al dólar como referencia. Ni hablar que los commodities, como por ejemplo el oro, el petróleo, cotizan en dólares. Así que es importante, lógicamente, estar al tanto de lo que sucede en la economía americana, lo que sucede en los principales datos, lo que va a hacer la Reserva Federal, lo que va a mencionar Trump, lo que va a hacer Powell. ¿Por qué? Porque habla de la economía de la principal potencia y afecta, lógicamente, a los diferentes mercados. ¿Bien? Quedó claro, me dice Dugar. Perfecto, y así. Vamos entonces, después de un martes de una gran cantidad de datos, un miércoles un poco más tranquilo. Conoceremos dos datos que en estos momentos están teniendo poco impacto en el mercado, pero teniendo en cuenta que son dos datos de relevancia, ¿sí? Por su historia y porque los otros datos que se conocerán son de alguna manera de muy bajo y escaso impacto. Destacamos el día miércoles 24 en la eurozona a las 3 a.m., horario Nueva York, horario del Este, el informe IFO desde Alemania, que mide el clima de negocio, un informe que ha tenido impacto siempre en el euro tras su publicación, y posteriormente, ya en horario americano, 9:30 horario del Este, horario de Nueva York, conoceremos inventarios de petróleo, un dato que últimamente tampoco ha tenido mucho impacto, pero sin embargo, si mal no recordamos, hace unas semanas todos estábamos atentos al precio del petróleo que había caído a niveles muy bajos, y aquellos que lo estuvieron siguiendo y operando han podido ver cómo se ha recuperado el petróleo en el último tiempo. Los datos de inventario del petróleo son muy tenidos en cuenta y lógicamente depende de su variación el impacto posible en el precio. Vamos a jueves 25, donde comenzaremos con la política monetaria del Banco Central Europeo, las minutas, por ser más correcto, de política monetaria a las 6:30, y posteriormente de los Estados Unidos a las 7:30 am tendremos un compendio de 3 informes, los cuales lógicamente se brindarán en simultáneo y que uno trata de ver qué impacto tuvo con el objetivo de poder predecir cuál es el movimiento que va a tener el dólar y también los índices americanos. Se conocerá, como todos los jueves, las peticiones de subsidio por desempleo, también se conocerá datos de órdenes de bienes durables y el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos. Lógicamente que serán comunicados todos en simultáneo. Los datos de subsidio por desempleo están en niveles no vistos hace un montón de tiempo y esto obviamente está teniendo un impacto muy fuerte en los Estados Unidos. Ya son varios los expertos que hablan y que hacen mención de que por lo pronto suponen que estos datos se mantendrán con niveles altos. Recordemos que los subsidios por desempleo en los últimos años estaban cercanos a los 200.000 en forma semanal, pero a partir de las últimas semanas, 5 o 6 semanas, saltó a los 5 millones y medio, 6 millones y medio, y en las últimas semanas se empezó a ver una reducción a 4 millones y medio, 3 millones y medio, lo cual es una muy importante reducción. Es muy fuerte porque se ha reducido un 30, un 40, un 50% de los datos alcanzados, pero todavía seguimos en niveles muy altos y este rebrote del coronavirus en Estados Unidos probablemente tenga un impacto en el corto plazo, y una de las variables que seguramente brindará una medición serán estos subsidios por desempleo, lógicamente. Por último, sí, y se empiezan a conocer en la publicación los resultados de estrés bancario a las 3:30 p.m. de los Estados Unidos. Cerrando la semana, conoceremos dos datos, a nuestro entender, de impacto medio, que es los gastos e ingresos personales a las 7:30 am de los Estados Unidos, y una hora y media más tarde el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. Si ustedes me preguntan cuál de los datos es más relevante, sin lugar a duda
el dato de gastos personales en los Estados Unidos es un dato muy importante, muy tenido en cuenta por la Reserva Federal en el momento de tomar decisiones de política y lógicamente en este contexto actual, dañado de alguna manera el ingreso personal, ¿sí? Pareciera que los gastos se han reducido y esto hace que el ahorro de los americanos ha crecido en el último tiempo, no por el incremento del ingreso, sino por la detracción de los gastos. Estaremos atentos a estos dos datos que se conocerán el día viernes, pero recordando la historia, gastos personales suele tener un impacto mucho mayor y más fuerte por cómo es seguido de cerca por la Reserva Federal de Estados Unidos. Bien, dudas, preguntas y comentarios que quieran acercarme. ¿Vamos bien? Perfecto, así me parece. Vamos a meternos de lleno entonces al análisis de mercado, el cual comenzaremos, si les parece, directamente por el oro que recién me hablaban. Los invito también a ustedes que me consultan, me pregunten, o mejor dicho, me comenten cuáles son aquellos activos que les gustaría que pudiésemos ver en este momento. Trataremos de ver algunas de las principales paridades, algunos de los principales índices bursátiles y también, lógicamente, algunos de los commodities que nosotros observamos en el día a día en los mercados. Recién me preguntaban por el oro y como recién mencionaba, fíjense que en el día de hoy el oro hizo un máximo muy cercano a los $1.765, un nivel máximo que había alcanzado en el año 2018, en el mes de mayo exactamente, el año 2018, y, perdón, en máximos quiero decir que había tocado el 18 de mayo pasado, o sea que vuelve a tocar los máximos anuales, estuvo muy cerca de quebrarlos, no lo quebró y se detuvo. Como podemos presenciar en gráficos semanales y mensuales, son niveles de precios que no veía hace unos cuantos años, unos 7 u 8 años, vuelve a tocar una muy fuerte zona, no la puede quebrar por el momento, intentó 2 veces superar la zona de 1765, 64, no lo pudo hacer y se dio posiciones. Como podemos apreciar en el oro, claramente se observa un movimiento de ida y vuelta, en estos niveles máximos históricos que lógicamente tienen sus fundamentos, la incertidumbre, los posibles rebrotes, las dudas que traen en las elecciones de los Estados Unidos. Todo este accionar está impactando los mercados y que amanezca la semana con un oro en alzas y muy cercanos a los niveles máximos nos abre lógicamente la puerta que si son quebrados deberíamos ver una extensión del recorrido alcista en este metal dorado que ni más ni menos tiene una fuerte repercusión cuando se incrementa la incertidumbre del mercado. Atentos a los niveles cercanos a 1765, de ser quebrados, lógicamente tendremos un primer objetivo muy cercano a los $1.800 la onza, y si es quebrado el nivel de $1.800, tenemos un recorrido y un rally que se debería acelerar apuntando a la zona de los $2.000 la onza como objetivo, donde lógicamente nos marcó tiempo atrás sus máximos históricos. Desde el punto de vista de chartismo, desde el análisis técnico, claramente la tendencia es alcista. Estamos en una consolidación que no terminamos obviamente de confirmar si es un patrón de lateralización posible rectángulo que tiene aproximadamente unos $80 de altura o un patrón de hombro, cabeza, hombro con cierta inclinación, lo mostrará el mercado, pero cualquiera de los dos patrones chartistas nos dan las zonas para estar atentos. Por encima de 1760, 65, les diría por encima de 1770 nos tenemos que poner al alza. La zona de 1800 es el primer objetivo a considerar. Luego la zona de 1830, 1870 y ya nos vamos arriba de los $1.900 la onza. Mientras no quiebre la zona de 1680-85 que tenemos aquí marcada en la parte inferior, nosotros nos mantenemos claramente al alza en el oro, dentro de este rango que, como venimos diciendo, se mantiene desde inicios del año. Ahora bien, si quiebra la zona de 1680, tenemos el mismo recorrido de distancia entre 1680 y 1765, son unos $80, un objetivo bajista que podría llevar
a la paridad, ni más ni menos que a niveles cercanos a 1.615, 1.620 dólares la onza. Voy a las preguntas, si tienen alguna. Bien, varios me van diciendo si podemos ver el euro, sí, lo vamos a ver, el dólar canadiense, perfecto, y acá hay alguna que otra pregunta. Aquí me dice Alfonso si existe un patrón de cómo impactan las noticias que acabas de enunciar, ya sea de manera positiva o negativa, por ejemplo en el US 500, me refiero al Standard & Poor's seguramente, o en el oro, como saber si una noticia mala o negativa de Estados Unidos le pega o le fortalece al dólar. Es una excelente pregunta y es recontra amplia. Alfonso, me voy a tomar unos segundos para poder darte mis comentarios para que no te quedes sin ninguna respuesta, pero espero ser claro. Si no, te pido que me lo comuniques, me lo informes. La parte número uno, la parte más importante de todo esto es que los datos económicos golpean el mercado. Esto es así, viene sucediendo y probablemente va a seguir sucediendo. Ahora bien, cada dato económico tiene un peso relativo respecto a otros datos y respecto a la realidad actual de la economía. Hace un rato les hacía mención que datos económicos de años atrás tenían un impacto muy fuerte en los, por ejemplo, pares de moneda, y actualmente pasan un poco más desapercibidos. ¿Por qué? Porque lógicamente de fondo hay una situación que golpea los mercados actualmente y está tomando más relevancia. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, si nosotros hubiésemos visto las tasas de desempleo actuales que estamos observando en los Estados Unidos, y claramente años anteriores hubiese habido una destrucción del dólar, hubiese habido un impacto muy negativo. Actualmente, en un contexto mundial donde el mundo, ¿sí?, en estos momentos está afectado, cuando hablamos de tasas de desempleo dentro de los Estados Unidos, es como que se entiende que es lógico, ¿sí?, y ya se empieza a descontar que esto tiene que estar sucediendo y se empieza a analizar cómo va a ser la recuperación. Entonces, la pregunta es, que se hacen la mayoría de los analistas y expertos estudiosos, es cómo serán los pasos siguientes en la economía americana. Va a haber una recuperación en B corta, hoy hablaban de una especie de, como si fuese una raíz cuadrada, una B corta y una suerte de estancamiento, no una aceleración. Hay gente que dice que puede, en caso de un rebrote, haber una nueva caída y habríamos de una W. ¿Por qué te digo todo esto? Porque todas las noticias, lógicamente, tienen un impacto. Uno puede aislar y enunciar esas noticias y analizar el comportamiento, lógicamente, respecto al activo que está estudiando, trabajando, sea un par de monedas o, como bien vos decís, el oro, ¿sí?, o el Standard & Poor's 500. Entonces, dentro de todo esto uno puede hacer un análisis y puede llevar adelante una estadística para poder operarlo. Esto requiere estudio, requiere observación y lógicamente quiere la aplicación de la estadística porque se va a requerir, se necesita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿a qué voy todo esto? Y ahora sí a rasgos generales. Si vas a operar el US 500, tenés que entender que es un índice americano de 500 empresas, de las cuales hoy, actualmente, todas las tecnológicas tienen un porcentaje muy grande de ese US 500. Estamos hablando de un 15, un 20%, y las cuales han subido su valor. Nos referimos a Google, a Facebook, a Amazon, han subido su valor en el último tiempo porque se han visto beneficiadas en este contexto, por lo cual gran parte de la explicación de la suba de este índice está en estas empresas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si vamos a analizar un poco también el oro es un activo de refugio y muchas veces actúa fortaleciéndose. ¿Por qué? Como consecuencia del panorama incierto, y muchas veces cuando un panorama es más tomado normal, por decirlo de alguna manera, lo que uno encuentra, ¿sí?, es el dólar. ¿Por qué? Porque el que mueve al oro, lógicamente, él está cotizado en dólares. O sea, si el dólar sube, el oro subiría, y si el dólar baja, el oro bajaría. Entonces, dependiendo del contexto, lo cual me hace meterme a mí dentro de un mundo de economía y explicaciones mucho más amplio, no quiero darte dolor de cabeza, pero tampoco te puedo dejar una respuesta tan clara como decir, analiza estos dos datos y quédate tranquilo. Espero haberte ayudado con mi respuesta, que no hay duda que ha sido mucho más amplia seguramente de lo que vos esperabas. Bien, perfecto. Acá Néstor me dice, ¿podemos ver el RSI
aparece sobrecomprado. Bien, algunos que están observando, ¿sí? En este gráfico, como ustedes pueden apreciar, se encuentra el RSI en la parte de abajo y el MACD, son dos indicadores que utilizamos lógicamente. Y claro que se van a encontrar sobrecomprados, sobre todo en gráficos mayores. ¿Por qué? Y porque el RSI mide la fuerza, ¿sí? Relativa, y en este caso estamos hablando de que la fuerza relativa es compradora. Entonces, si uno tiene que ver el RSI de los últimos 14 periodos, en este caso semanas, estamos en claramente un movimiento alcista porque las subas han sido más importantes. El RSI, en cambio, en 14 días, me muestran que los últimos 14 días se ha mantenido alcista, ahora se ha encontrado con esta zona que la ha detenido, lógicamente son zonas niveles máximos importantes, y también me muestra cercanías a sobrecompra. ¿Cómo se lee el tema del RSI? Por un lado, nosotros estamos viendo que la fuerza relativa es alcista, y es correcto. Y cuando entra en sobrecompra, que lo podemos apreciar en la parte de abajo, lógicamente es porque hay fuerza alcista. No quiere decir que vendamos, quiere decir que el mercado me está mostrando fuerza alcista. Y si este rompe la zona de 1760, 1765, va a ponerse por encima de 70 porque va a tomar mayor fuerza, y tampoco me indica que venda, sino que me está diciendo que el mercado en las últimas 14 sesiones tiene mayor fuerza alcista que bajista porque está considerado, lógicamente, RSI en sobrecompra. Espero haber podido responder, Néstor. Bien, voy con más preguntas. Aquí me dice Alfonso, ¿existe un patrón de cómo impactan las noticias que acabas de anunciar, ya sea de manera positiva o negativa? Eso me lo habías dicho, creo que haberlo respondido. ¿Cómo veo el Standard & Poor's 500? Bueno, ahora lo vamos a ver un poquito. Aquí me dice Julio, gracias por tus explicaciones. Bueno, por favor. Dice que estuvo viendo los videos e indicadores, me han servido mucho, perfecto. Adelante a todos los que quieran acceder a todos los videos de estos webinars que estamos realizando junto con XM, como también otros datos de información que ofrecemos, pueden acceder a nuestra página de YouTube con canal MoleFX, creador de traders, o pueden acceder a nuestra página que día a día subimos datos, subimos escenarios y compartimos nuestros estudios, lógicamente con nuestros lectores, directamente a www.molefx.com. ¿Bien? Perfecto. Bueno, ahí dicen que genial respuesta. Bien, arrancamos con el oro. Perfecto. Vamos con el euro dólar, que recién me preguntaban. ¿Sí? Lo tenemos escondidito por acá atrás. Euro dólar, lo veníamos mencionando y viendo en el último tiempo. El euro dólar empezaba a tomar fortaleza y visitó la zona de 1.14, importante nivel de resistencia. Y fíjense que con una línea amarilla en gráficos semanales yo marcaba una línea de directriz o línea de velocidad. ¿Qué significan las líneas de tendencia o líneas de velocidad? Bien, si ustedes pueden apreciar en gráficos mensuales, acá tenemos una línea blanca o celestita, depende cómo se observe, que nos marca los máximos descendentes. Quiere decir que la tendencia bajista a partir del año 2008-2009 fue bajista del euro. ¿Qué quiere decir? De cotizar cerca de 1.60 ha caído muy fuerte y ha estado muy cerca de la unidad. Ahora bien, dentro de gráficos semanales mantiene esta tendencia bajista, pero esta línea amarilla nos marca una velocidad mayor. Implica que en momentos, lógicamente, de menor tiempo, cae mayor cantidad de pips. Esto es las líneas de velocidad. Pero sin embargo, si nos ponemos en gráficos diarios, esto se encuentra dentro de una consolidación. Esta consolidación que tiene el euro dólar en el último tiempo se encuentra claramente entre la zona de 1.14, 1.1360 y la zona de 1.0770, la cual pareciera que cuando ha llegado, y más allá que le ha pasado provisoriamente, ha salido de despedida para arriba. Entonces, si nosotros tuviésemos que trazar las zonas, ¿sí?, donde se encuentran, son aproximadamente unos 550 pips, entre 1.1370 y 1.0770, ha achatado sus movimientos en el último tiempo. Si vamos a los últimos días, el euro subió, hizo mínimos ascendentes, abandonó la zona de 1.10, otra fuerte zona de soporte, aceleró sus posiciones y se mantuvo más cerca de la zona de 1.13. ¿Qué estamos viendo en el último tiempo? Y claramente hemos visto una corrección luego de tocar esta muy fuerte zona de resistencia. Aquellos que estudian Fibonacci pueden apreciar claramente que
respetó los niveles de 38.2, lo podemos ver un poco mejor en gráficos de 4 horas. Fíjense que se dio posiciones, una especie de triple intento, un hombro, cabeza, hombro, quebró el nivel del 23.6% en 1.1280 y fue a visitar el siguiente nivel de Fibonacci en la zona de unos 11.70. Desde allí viene recuperando posiciones y esto indica que en gráficos menores encontramos una directriz que está respetando en este momento, alcista, y podría tratarse de una especie de cuña. Si se confirma este patrón, que sería una especie de cuña alcista, deberíamos ver un quiebre de los niveles actuales y una nueva pierna al alza que debería extenderse aproximadamente desde la zona actual hasta la zona de máximos nuevamente. ¿Qué quiero decir? Debería respetar desde 1.1260, si es quebrado lógicamente por encima de 1.1280, los objetivos serían 1.1330, 1.1370 y nuevamente la zona de 1.14, 1.1410. El quiebre de 1.1410 nos quebraría la directriz de velocidad y nos implicaría a todos los que estamos estudiando día a día el euro dólar un posible escenario alcista mayor apuntando a zonas por encima de 1.1550 y 1.16 no visitadas en mucho tiempo. ¿Dónde termina todo esto? En el corto plazo por debajo de 1.1170. Nos tenemos que ir a la zona de 1.1090 y posteriormente 1.10, que es fuertísimo nivel de soporte psicológico. Bien, vuelvo a las preguntas, trato de ser cortito, conciso, claro con mis comentarios. ¿En qué página puede ver los videos? Me pregunta Enrique. Sí, dentro de YouTube, seguramente en esta época de cuarentena los que tienen niños están permanentemente en YouTube. Bueno, ponen MOLFX y figura como canal, van a encontrar una gran cantidad de videos sobre webinarios anteriores y seguramente este webinario lo tendrán hoy a última hora o a mañana a primera hora también en caso que lo quieran volver a ver. Aquí la página de YouTube, perfecto. Ahora la vamos a ver sobre el final, la última finina, ¿sí? También se los muestro. ¿Ok? Preguntas sobre el euro dólar, aquellos que me preguntaban. Bien, poquitas, ninguna. Adelante, adelante. Aquí Alfonso me pregunta si hay alguna web que haga previsiones de trading. La realidad es que sí, hay varias. El tema es con qué objetivo y tener fiabilidad. Me costaría de alguna manera recomendar. Aquí Wilma me dice, si la cuña es bajista, ¿por qué la tendencia sería alcista? Porque es claro, es la misma argumentación de las cuñas. Las cuñas son figuras de consolidación que tienen como característica el quiebre, lógicamente, sentido contrario a su dirección. Por eso es que las cuñas son movimientos oscilantes y de vuelta y un movimiento de extensión respecto a la tendencia previa anterior. Espero haber sido claro. ¿Ok? Perfecto. ¿Conviene hacer inversiones por horas entonces con esta información, entrar y salir del dólar euro? Esto depende, Ricardo. La realidad es que hay gente que le gusta entrar y salir del mercado en menor tiempo, hay gente que se gusta posicionar. En contextos actuales con tanta volatilidad, se vuelve más que interesante el poder tomar decisiones en el corto plazo. ¿Y por qué lo argumento? Por esto que vemos en el último tiempo, es alta volatilidad de los mercados. Una vez me preguntaron qué no querría que suceda y no querría que deje de moverse los mercados, porque si nosotros experimentamos una quietud de los mercados, o sea, una línea, nos quedamos sin poder tomar decisiones y lógicamente sin poder operar. Esta es la única realidad y última. Entonces, bienvenidos sean los movimientos y en el último tiempo, con todo lo sucedido, la volatilidad es muy fuerte y los movimientos son amplios, por lo cual uno puede aprovechar esos argumentos, esos patrones, esos indicadores, depende de lo que hayas estudiado y poder entrar al mercado varias veces. José me pregunta del dólar neozelandés. Claro que lo vamos a ver. Termino aquí y vamos al Standard & Poor's y después vamos al dólar neozelandés. Aquí me pregunta Néstor, ¿cómo
calculo los objetivos de take profit ¿cómo los calculo? En realidad, mi recomendación es que la zona de take profit, que es la zona de salida con ganancias, aquellas personas que desconocen, deberían ser aplicados y estudiados previamente. Cuando uno entra al mercado ya la suerte está tirada, entonces uno puede hacer una modificación, pero debería saber si entró, dónde salir, tanto con ganancia como con pérdida. Y de dónde lo obtenés de tu propia estrategia. Y desconozco qué instrumento trabajás, Néstor. En nuestros seminarios y cursos trabajamos muchísimo con los alumnos para que ellos desarrollen, depende de sus objetivos y lógicamente otras variables, cuáles son las zonas para salir ¿sí? De sus propios sistemas de trading. Perfecto. ¿Qué tiempo es recomendable usar para Fibonacci? Me dice Juan. La realidad es que con Fibonacci la verdad que yo soy un apasionado. Lo he estudiado mucho, he desarrollado mi tesis de grado basada en Fibonacci. Está a disposición de todos aquellos que la deseen. No me pongan acá quiero, pero sí escríbanme info@molefex.com o a nuestra página www.molefex.com y les puedo enviar el enlace para poder obtenerla. Fibonacci, sus retrocesos son fascinantes y lógicamente no tienen periodo de tiempo, porque lo que está midiendo es el retroceso luego de un movimiento direccional. Lo que tenemos, y esto es clave, que para poder aplicarlo tiene que haber previamente un movimiento direccional. Así que si yo estoy trazando en este momento Fibonacci, acá que lo tracé, se confunde porque hay mucho amarillo, le voy a cambiar a un rojo, por ejemplo. Fíjense que acá ¿sí? Los ratios Fibonacci están trazados de mínimos y máximos en el último movimiento alcista del euro. Y entonces estoy viendo cuáles son las posibles correcciones, zonas de corrección para poder subirse nuevamente al movimiento último mayor. ¿Bien? Perfecto. Bien, vamos con el Nasdaq que me preguntan acá. ¿Sí? Excelente, que lo tenía un poquito en este momento, en estos días que estamos observando Nasdaq. No, me preguntaban Standard & Poor's, eso me decían, perdón. Standard & Poor's, bueno, excelente porque es un lindo también momento para operarlo. Fíjense, esto es importante, ¿no? Suelo hacer comentarios respecto a esto porque la verdad es que ha sido y es así. Si uno ve al Standard & Poor's 500, ¿sí? Lo vemos como US 500 dentro de la plataforma, y pueden apreciar desde el 2012 hasta la actualidad uno de los ciclos alcistas más grandes que estuvo el Standard & Poor's, como los índices americanos. Tenemos aproximadamente unos 9, 10 años de subas ininterrumpidas, pero fíjense lo que pasó hace unos meses atrás. Tenía que haber una corrección y la corrección vino. Fíjense que tocó superó el 50% de la última suba. Entonces, fíjense que en 10 años el Standard & Poor's 500 no paró ¿sí? de subir y subir con mínimos ascendentes de los 1000 a los 3300. ¿sí? O sea, triplicó su valor. Sin embargo, en 2 meses hizo una caída muy abrupta que lo hizo caer al 50%. Desde ahí empezó a recuperar posiciones y en este mes de junio vemos un tercer mes al alza. Pero fíjense que allá por arriba tenemos su máximo histórico, pero en la zona de 3.230 volvió a formar un máximo que no ha podido superar por el momento y la semana pasada lo rechazó. ¿Qué quiero decir esto? Me empieza a mostrar en ida y vuelta zonas de detención y parada. Si yo tuviese que verlo en gráficos menores, les podría decir que tenemos un ida y vuelta en un patrón todavía no definido. Podría tratarse, ¿sí? Como veíamos recién, de una especie de cuña alcista. ¿sí? Las cuñas, recién me lo preguntaban y vuelvo a decir lo mismo, tienen incidencia de quiebre, sentido contrario a la tendencia actual. Entonces, este movimiento de ida y vuelta que lo ha llevado nuevamente a recuperar gran parte de sus posiciones, encuentra una muy fuerte zona de resistencia acá en la zona de 3.230 puntos, una zona que ha sido respetada porque el mercado tiene memoria, así lo dice Charles Dow y doy fe, gracias a los principios de Dow uno puede tomar decisiones y posiciones. Fíjese la cantidad de mínimos y máximos que ha respetado ese 3.230 y en este momento vuelve a recuperar posiciones y está por encima de los 3.100. Si vamos a gráficos menores, nos encontramos con zonas
¿sí? de claves a tener en cuenta a modo de avanzar en nuestra toma de decisiones. Por debajo de 3030 y lógicamente por debajo de 3000 rompería esta directriz alcista, posible cuña, y nos marcaría el inicio de un posible escenario a la baja. Ahora bien, si me quiebra los máximos que viene respetando en los últimos días, y fíjense cómo nuevamente el mercado tiene memoria, y entre 3.150 y 3.180 hace máximos que no puede superar. Si los quiebra, tenemos un recorrido alcista hasta esa fuerte zona de 3.230. Lógicamente, si estos niveles son quebrados, podemos decir que nuevamente nos ponemos en dirección alcista. Bien, recuerden los que les mencionaba en el día de hoy, que gran movimiento y parte de la suba de este índice se ha dado por la fuerte participación que tienen las 5 grandes empresas de tecnología que están liderando la suba de los mercados en Estados Unidos. Hablamos de Facebook, hablamos de Amazon, hablamos de Google, hablamos de Apple. Bien, así que tienen las zonas para operar, a partir de cuál nos ponemos a la baja y a partir, lógicamente, cuál nos ponemos, ¿sí?, con un recorrido al alza hasta esa zona de máximos que hacíamos mención. Bien, dudas, preguntas, comentarios que quieren acercarme. Ninguna por el momento, perfecto. Bien, excelente. Aquí me preguntan por el correo info@molfx.com, es el correo electrónico donde nos pueden contactar por cualquier duda, por cualquier inquietud que tengan, o por seguramente alguna de las preguntas que muy posiblemente nos quede por contestar, lógicamente. Bien, perfecto. Bien, perfecto, perfecto. ¿Cuándo sabemos que podría romper? Bien, cuando uno habla de los quiebres, de los rompimientos, lógicamente lo que está hablando es de que supera una zona y muy posiblemente luego de un pullback me hace un segundo impulso. En los movimientos del mercado es importante y es muy importante, por decirlo de alguna manera, que nosotros recordemos esto que les estoy diciendo, que hay una psicología de masas detrás, y si vemos un quiebre, mientras nosotros estamos viendo un movimiento al alza, todavía hay algunos que están viendo un movimiento a la baja, por lo cual debemos entender que esto puede subir, hay gente que estará vendiendo en esas zonas y necesitamos un segundo movimiento para confirmar. Tanto los movimientos direccionales al alza como también los movimientos direccionales de cambio de tendencia, y sobre todo los movimientos de cambio de tendencia, porque los movimientos de cambio de tendencia me dan a entender, lógicamente, que hay algunas personas, por hablarlo a modo de explicación, que empiezan a ver el inicio de un movimiento contrario, pero todavía gran parte del mercado sigue viendo el mercado al alza, por ejemplo. Entonces, en caso de quebrar 3030, 3037, probablemente veamos un movimiento de quiebre, pero probablemente también veamos un movimiento de compras. La tendencia se mantiene, vemos importantes correcciones a la baja, pero también estamos viendo sentimientos alcistas. Fíjense lo que sucedió, lo estamos observando en este momento en gráficos de 4 horas, gráficos diarios. Entonces, ha caído fuertemente, pero en este momento la apertura semanal vuelve a pesar este sentimiento alcista con velas blancas que nos marcan la fortaleza del mercado de renta variable americano. ¿Ok? Perfecto. Voy viendo si me van quedando algunas preguntas, algunas dudas entre esta ida y vuelta, ¿sí?, que nos están mostrando lógicamente fortaleza importante de los mercados y previo a la apertura de los mercados asiáticos, cómo siguen subiendo los contratos por diferencia relacionados a los índices americanos. Hablamos del dólar neozelandés, que me decían recién, entonces vamos a ir al dólar neozelandés que me preguntaban recién. Un segundito que lo vamos a... Acá lo tenemos. Acá estamos. Al dólar neozelandés. Bien. No sé quién de ustedes me preguntaba, pero vamos a regalar nuestros comentarios al respecto. Vamos a poner nuestra plataforma directamente y vamos a observar lo que está sucediendo claramente con
lógicamente, el dólar neozelandés, que viene subiendo posiciones en las últimas semanas ante una debilidad del dólar americano y también de una fortaleza del dólar neozelandés. Lo hablamos la semana pasada y lo volvemos a decir en estos momentos. Siempre recomendamos comenzar, lógicamente, con gráficos mayores y luego, obviamente, ir a gráficos menores. Desde el año 2000 ha subido su precio, pero venimos de una importante baja, ¿sí? Que fíjense lo que está sucediendo en estos momentos. Una directriz bajista casi perfecta con máximos descendentes que ha sido respetada en esta nueva semana con su inicio, en este nuevo mes quiero decir, y en esta nueva semana, luego de haber sido respetada y ceder posiciones, vuelve a ir a atacar. En este momento se empieza a desarrollar una importante zona de consolidación, ¿sí? Que la marcamos, donde hay una gran cantidad de máximos y mínimos, y la pueden apreciar en gráficos entre 0.6450 y 0.6510. Es una importante zona de consolidación que a nuestro entender va a mostrar una ida y vuelta y lógicamente nos marca una zona para toma de decisiones. Por encima de esta línea directriz que veíamos en gráficos mensuales, nos ponemos claramente al alza. Esta línea directriz comienza en 0.6570 y 0.6590. Estos niveles son a tener en cuenta para pensar en una extensión del recorrido alcista mayor. Ahora bien, como les decía recién, está en este momento una zona de consolidación. Aquellos que tomamos decisiones en el corto plazo, esta zona, lógicamente, es para comprar y vender dentro del ratio, dentro del margen, porque el mercado, gran cantidad del tiempo, se mueve con movimientos de ida y vuelta. Y esto de alguna manera es clave para todos nosotros. ¿Por qué les digo todo esto? Porque muchas veces uno entra en el mercado queriendo hacer un montón de dinero de esa sola operación. Y ciertamente el mercado va y viene muchas veces y probablemente está esperando un movimiento que tarde mucho más tiempo de lo que puede, ¿sí? Lógicamente, darse, y está mucho en contra, muy poco a favor. Entonces, tomen, ¿sí? Un comentario, una recomendación de que cuando uno va a tradear, sobre todo lo que es monedas, fíjense la cantidad de veces que va y viene en el día, por lo cual uno tendría gran cantidad de posiciones. En este momento uno se tienta a comprar, lógicamente tendencia mayor, si podemos, y volvemos a trazar los ratios de Fibonacci, tenemos de la última dirección, está sobre el 23%, por lo cual pareciera apuntar que va a ir nuevamente hacia los máximos y tiene todo, ¿sí? De alguna manera disponible que es posible que vaya a los máximos. Pero ha respetado y se está marcando claramente una zona de canales, y este canal lo viene respetando en el último tiempo, y es posible que antes de subir vuelva a ceder posiciones desde los precios actuales, por lo cual, si uno toma decisiones, debería esperar el quiebre para entrar o vender aprovechando en corto, por lo cual mis comentarios es que también vean el mercado con idas y vueltas, con zonas de equilibrio, con correcciones, porque gran cantidad de veces uno puede aprovechar en estos momentos de alta volatilidad compras y ventas, ¿sí? Aprovechando estos idas y vueltas que se mueven en el mercado. Volviendo al dólar neozelandés, está al alza en una muy fuerte zona de congestión. Para hablar de prolongar, tenemos que ver un quiebre de la zona de 0.66. Mientras 0.6570, 0.66 no es quebrado, está en rango, y estén atentos porque también puede producirse el movimiento bajista retomando la tendencia mayor. ¿Qué quiere decir esto? Si quiebra 0.6370, y les diría que tenemos una extensión del recorrido a la baja nuevamente a favor de la tendencia mayor. ¿Bien? Bien, ya medio sobre el final, voy leyendo algunas de las preguntas, a ver qué es lo que me van acercando, lo que me van agregando. ¿Ok? Aquí me preguntan de otras paridades, la realidad es que ya estamos medio sobre la hora, me disculpo, pero lo importante es tratar de darles los comentarios lo mejor fundamentado para que ustedes entiendan mi visión, ¿sí? Y obviamente algunas de las herramientas que utilizamos para hacerlo. ¿Ok? Bien. Eurodólar está rompiendo el soporte en este momento, ¿no? Me pregunta Gregorio. Cuando uno habla de soportes y resistencia, también tiene que tener en cuenta, lógicamente, la periodicidad. Puede ser una zona de equilibrio en este momento de gráficos más pequeños o no, ¿sí? En este momento
el euro está quebrando los máximos, ¿sí? Hay una debilidad del dólar y está abandonando la zona de 1.1260, 70. Entra en un momento en principio de menor volumen operado, por lo menos hasta dentro de un par de horas donde abre la sesión asiática, pero todo indica que está rompiendo la zona de máximos y debería o podría extender su recorrido. Sí, es así. Bien. Muchas gracias, Dugar. Perfecto y así sea. Bien, ya medio sobre el final, les voy agradeciendo a todos ustedes. Hay varios comentarios, algunas que otras preguntas que me quedaron en el tintero, les pido disculpas. Como siempre les digo, quedan a disposición y de hecho recién me preguntaban, lógicamente, datos de contacto para poder acercarme. Les comparto en esta última filmina la dirección de la página web, también nuestra dirección de correo electrónico y los diferentes canales de comunicación que tenemos, no solamente en Facebook, en LinkedIn, donde compartimos informes y comentarios, también estudios. También pueden acceder al canal de YouTube, MoleFX, recién me preguntaban, aquí lo pueden leer, y también nos pueden contactar, estamos también por Skype, aquellos que deseen algún contacto. Más preguntas van entrando, me disculpo, pero sí les voy agradeciendo y les dejo los medios de contacto para que obviamente nos hagan llegar sus dudas, inquietudes o cualquier otra cosa que haya quedado por ahí en el tintero. Muy buena semana de trading. Agradezco que hayan estado presentes nuevamente en este informe. Nos vemos la próxima.